Buenos días, es un gusto darles la bienvenida en nombre del Museo Franz Mayer al ciclo de conferencias La biografía del objeto, que se lleva a cabo con el apoyo de Fundación BBVA. Esta jornada reúne a directivos de museos de España, Perú y Argentina para reflexionar sobre sus colecciones y cómo han logrado comunicarse con sus audiencias. El ciclo inicia con la intervención de Sofía Rodríguez Bernis, quien es desde 2010 directora del Museo Nacional de Artes Decorativas. Muchas gracias, Sofía. Antes de ceder Gracias la a palabra vosotros. a nuestra conferencista, quisiera compartir con ustedes un poco de su trayectoria profesional. Sofía Rodríguez fue subdirectora del Museo Nacional de Artes Decorativas, directora técnica del Museo del Ejército, consejera técnica del Museo Nacional del Prado y conservadora del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía y del Museo Español de Arte Contemporáneo. Fue invitada a formar parte de la Junta de Calificación en 2011. Ha sido presidenta del Comité Ejecutivo del ICOM España y es vicepresidenta segunda de la Junta Directiva de Asociación de Mujeres en las Artes Visuales. Ha publicado un diccionario de mobiliario, publicado por el Ministerio de Cultura en 2006, y numerosos artículos sobre mobiliario, historia de los interiores, vida cotidiana, tejidos e indumentaria y museología. Ha colaborado en los libros y catálogos del Ministerio de Cultura, del Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y las fundaciones Carlos Amberes y Estudios de Europa Hispánica, entre otros. Su colaboración con otros museos le ha llevado a dirigir o a participar en exposiciones y proyectos museológicos y museográficos, así como a organizar cursos para instituciones como la Fundación Caixa, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias, Sofía, por sumarte a nuestro ciclo de conferencias. Y pues nada, te cedemos la palabra, voy a proyectar tu presentación y te ayudo con esa parte. Muy bien, amigos. Yo estoy encantada de estar aquí. Doy las gracias al Museo Franz Mayer. Veo algún amigo como Abraham. Nos vimos con mascarilla, ahora ya nos vemos a cara completa. Va a ser un poquitín pesado eso de tener que ir diciendo pasa por las diapositivas, pero bueno, yo creo que así por lo menos nos ahorramos la tensión, ¿no?, de intentar compartir pantalla, que suele ser a veces un poco accidentada. Bueno, yo trabajo en el Museo Nacional de Artes Decorativas, un museo hermano del Franz Mayer, que tiene en común con este no solamente el tipo de colecciones, sino también el hecho de que prioritariamente nos dediquemos a colecciones españolas en su contexto internacional, igual que ustedes, vosotros, os dedicáis a la cultura mexicana en su contexto internacional. Podemos pasar. Bueno, esas son las dos primeras imágenes. Este es el museo en sus inicios, un palacete. Este es el museo hoy, después de haber crecido a lo largo del siglo XX en distintas ocasiones. Hay que decir que ahora también estamos pendientes de una obra de mejora o de un traslado a otro edificio, pero eso todavía no está decidido y mientras tanto nosotros continuamos con nuestra actividad. Una actividad que también sobre la que daré una serie de pinceladas. La siguiente, por favor. El museo ha pasado por muchos avatares y el concepto que lo rige se ha transformado también a lo largo del siglo XX. Nació un 30 de diciembre, es decir, 30 de diciembre de 1912, ya a punto de iniciarse el año 13, y lo cierto es que al año siguiente ya había una exposición permanente en un piso grande en Madrid. Esta es una de las imágenes de esa primera instalación. Y aquí sí se ve cuáles eran los principios que regían el museo al inicio de su historia. Había un enorme interés por recuperar las destrezas tradicionales de las artesanías y las artes decorativas españolas. Ahí se ven unas arcas del norte de España, en el centro hay otra de Cataluña, en fin, cerámica de distintos lugares. Si pasamos a la siguiente, por favor. Eso se conjugaba con una puesta al día y una mirada hacia Europa que trataba de incorporar una modernidad que tenía más bien que ver con el modernismo, si se quiere, o modernismo inicial de las arts and crafts británicas. Tenía que ver con Inglaterra, tenía que ver con los Países Bajos, tenía que ver con los países nórdicos. Es decir, se dejaba a un lado ese modernismo, bueno, quizá un tanto exagerado, ¿no?, de Francia, ese modernismo curvilíneo, y más bien nuestros predecesores se fijaban en esto que vemos aquí. Es una antigua imagen que conjuga
una tela William Morris, el ladrón de cerezas, Strawberry Thief, con uno de los ejercicios que se hacían entonces en el museo para acostumbrar a los jefes de taller, industriales, diseñadores, arquitectos, etcétera, a entender cómo se podía incorporar esa modernidad teniendo en cuenta sus aspectos técnicos, un desentrañamiento, digamos, de la composición de esa pieza, ¿no?, que sigue estando todavía en nuestras colecciones y que ahora mismo está en exposición. El siguiente, por favor. Después, un poco antes de la Guerra Civil, para reafirmarse después, la Guerra Civil Española tiene lugar entre el año 36 y el 39, el museo va cambiando. Entonces se va dedicando más que a las artes industriales, que es la denominación de la que goza al principio de su historia, se va transformando su función, su finalidad, y pasa a llamarse Museo de Artes Decorativas a fines de los años 20. Entonces se trata más bien de ahondar no en esa relación entre lo moderno y lo tradicional, cuestión que no se abandona nunca del todo, sino más bien en hacer una historia de las artes decorativas españolas. Y al principio, sobre todo, esa idea está muy vinculada con la mujer española. No hay que olvidar que después de la Guerra Civil pues, hay un órgano que se llama la sección femenina, que se encarga de educar a las mujeres siempre de una forma bastante restrictiva, ¿no?, como buenas amas de casa, buenas madres. Y esta fotografía de un pase de modelos de un modista muy conocido que se llamaba Pedro Rodríguez en el museo da una idea de esa mujer perfecta, ¿no?, a la que se dirige el museo para inspirar su casa, sus modales, sus formas de presentarse. Siguiente. A partir de ahí, el museo ha mantenido una línea en su exposición permanente, una línea de reconstrucción de ambientes. Estos que se ven aquí ya no existen, pero nos dan una idea de qué es lo que sucedió a lo largo de los años 50, 60, 70, durante los cuales se va tratando de evocar la vida del pasado. Aquí es evidente, se trata de reconstruir un dormitorio, una alcoba de fines del siglo XV, en la siguiente un banquete más o menos de la misma época con sus aparadores. El siguiente, por favor. O alguna instalación que todavía mantenemos, ahora la vamos a limpiar un poco y vamos a sacar algunas piezas de reciente adquisición, algunas de las cuales vamos a ver un poquito después, en una zona que trata de evocar una casa señorial del siglo XVII, esto correspondería a la sala, con toda una serie de piezas características del museo. Yo no sé si se ve el cursor que yo estoy paseando no se ve, ¿verdad? Bueno, vemos ahí unos vargueños, imagino que, bueno, en fin, ese nombre universalmente conocido, sí, este exactamente, un vargueño madrileño, ¿no?, del siglo XVII, de ese tipo de piezas que en realidad se llamaban bien escritorios, bien papeleras, contrastado con alguna pieza italiana y con esa colcha que se ve en la pared indo-portuguesa, que nos da una idea un poco de una línea que no queremos abandonar con respecto a estas instalaciones en el museo, que es ese contraste o esa complementariedad entre una cierta tradición española y en fin, las relaciones que tiene con el resto del mundo, fundamentalmente con todo ese mundo extendido que fueron las colonias de la monarquía española, que queremos enfocar desde un punto de vista decolonial, ¿no? Para no abundar precisamente en, bueno, en esa apropiación, ¿no?, de lugares y formas de hacer que se incorporan a la cultura peninsular, pero que se presentan generalmente desde un punto de vista que hoy se discute mucho. Siguiente, por favor. Esta es una instalación que va a desaparecer dentro de unos días. Yo le tengo especial inquina. No me gusta nada aquí, creo que no hemos acertado en absoluto. Es uno de esos estrados de las damas, de las mujeres, en los cuales ocupaban sus ocios prácticamente hasta el primer tercio del siglo XVIII, sentándose en esas almohadas o ofreciendo esas sillas bajas a los caballeros, generalmente fuera del estrado. Lo que pasa es que aquí tiene que estar dentro por una cuestión, claro, de seguridad de las piezas, rodeadas de pequeños objetos, escritorillos, que en realidad hacían la función
de joyeros, ¿no? De cajas de aceites, es decir, de maquillajes, por decirlo con un término actual, de escribanías. Es decir, todo eso, ese mundo femenino que es muy interesante, pero que yo creo que aquí también hay que hacer algo de autocrítica, no nos ha salido precisamente bien. Lo vamos a reformar y vamos a hacer una cosa distinta. Siguiente, por favor. O esta alcoba con unas piezas que la verdad es que bueno, son muy representativas de esa cultura española del siglo XVII. Estoy haciendo así bueno, una selección que ni siquiera pretende ser exhaustiva desde el punto de vista cronológico, pero sí para que se vea cómo ese anidamiento, ¿no? de los ambientes ha permanecido en el museo. Hoy esto tiene un aspecto algo distinto. Hemos mejorado la cantidad de piezas que hay, su calidad también, y ahora mismo tiene un tono más neutro, muchísimo más limpio, que luego podremos apreciar en alguna imagen. Siguiente, por favor. Nos hemos decantado también en los últimos años por algo que puede ser más aburrido, pero que no deja de ser bastante aleccionador, que es la exposición sistemática. Es decir, evidentemente no ocupa todo el museo, pero sí nos permite analizar determinadas formas de hacer. Hay una serie de salas, está dedicada a los tejidos, otras a las cerámicas, otras están dedicadas a la orfebrería, otras a los guadamecíes, esa forma de tratar la piel de cordero con pan de plata, corladuras doradas, ¿no? Corladuras de barnices amarillentos para fingir oro y luego pintura y un trabajo de superficie de punzones que van trabajando esas superficies para luego, a la luz de las velas, pues ofrecer un reverbero, ¿no? un brillo con muchos matices que fue una especialidad española durante muchos años, hasta principios del siglo XVII. Bien, pues todo eso, siguiente por favor, lo vamos tratando en salas que, ya digo, muestran sistemáticamente todas esas piezas que hacen las delicias no solamente de los aficionados y coleccionistas a este tipo de piezas, sino también de todos aquellos que se presentan a lo que aquí llamamos oposiciones a museos, es decir, a los exámenes de ingreso en la profesión, porque bueno, tienen esa ventaja de la claridad que a veces puede faltar en algunos museos. Siguiente, por favor. Esa exposición de ambientes o de reconstrucciones o de recreaciones, o si se quiere simplemente de citas del pasado, tiene una desventaja, y es que puede dar una idea un tanto falseada, ¿no? de lo que era entonces ese pasado que hoy reinventamos. Sin embargo, en el museo sí hay una pieza, que es esto que llamamos la cocina valenciana, que vino tal cual de Valencia. En Valencia ha habido siempre una industria de la cerámica muy importante en los alrededores de Valencia. Manises es un pequeño pueblo que estuvo dedicado a la alfarería, y allí en el siglo XVIII hay un francés que se instala allí y que empieza a hacer este tipo de escenografías para, en fin, habitaciones que no son exactamente cocinas. Se han comparado con algo así como las mantequerías de María Antonieta en Versalles, ¿no? Son un lugar donde tiene lugar precisamente lo que se ve en esa pared. Aquí hay una dama que va a ofrecer un chocolate a sus relaciones sociales. Se puede ver ahí con una caramba, que es ese tocado enorme de cintas tensas, ¿no? y escaroladas, que se pueden ver con su esclava negra, que la esclava negra va perfectamente vestida, con su collar y tal, ¿no? En fin, es un atributo, ¿no? de su condición social. Y luego están los criados que ofrecen los dos servicios de los que constaba el chocolate, los sorbetes primero y a continuación las jícaras de chocolate con sus mancerinas, una palabra que tiene además un origen en México, con esas criadas que además bueno, protagonizan algunos chistes, ¿no? como esos gatos. Hay algunos que se inmiscuyen en la cocina, hay una criada ahí que lo está capturando y le va a atizar con la mano de un mortero. En fin, esta es quizá la pieza que más éxito tiene del museo. Está montada tal cual estuvo en un palacio valenciano, se trajo en los años 40, y es uno de esos conjuntos que sí de verdad se muestran como fueron en origen. Siguiente, por favor.
Después, hay que decir que el museo tiene una estructura un poco de mosaico. Si a partir del siglo XV hemos seguido una línea cronológica coherente, hay que decir que llegando al siglo XIX hemos prescindido de insistir demasiado en un siglo que a veces se nos antoja un poco aburrido. Hay una casa de muñecas que muestra bien cómo se, cómo se vivía en el siglo XIX. Hay algún pequeño conjunto de piezas, pero a continuación damos un salto hacia el siglo XX porque el museo tiene una peculiaridad, que es un caso un poco aparte, que rompe con esa exposición contextual que hemos visto hasta ahora, que es una colección de diseño de vanguardia internacional, sobre todo europeo y americano, del siglo XX, del primer tercio del siglo XX, con piezas en general de, bueno, muy señeras, ¿no? Se adquirió a fines del siglo pasado, en el año 98, a un coleccionista alemán. Después hemos ido completando ese conjunto y se nos muestra como un referente internacional que nos sirve de telón de fondo para después, o que nos ha servido para ir construyendo la colección de diseño contemporáneo del Museo de Artes Decorativas. Con este conjunto hemos hecho una exposición temporal permanente por ahora, porque va a permanecer, lleva ya 2 años y va a permanecer un par de años más, hasta que reconfiguremos toda la colección de contemporáneo, y ahí sí nos hemos permitido recurrir a otro tipo de exposición. Una exposición que trata de poner o de establecer una relación entre los objetos sin tratar de evocar unos interiores que tienen quizá esa parte engañosa, ¿no?, que nos hace situarnos dentro de un interior como si lo estuviéramos viviendo nosotros, y a veces eso hace sentir a los visitantes como, nosotros siempre hacemos así, bueno, un comentario que es un poco jocoso, que pretende ser jocoso, a lo mejor no tiene mucha gracia, pero bueno, parece que son la señora marquesa y el señor marqués que pasean por las salas de su palacio, y eso para un museo creemos que es contraproducente, ¿no? Creo que ahora se me ve un poco mal, pero si se me escucha bien, pues dado que están las imágenes proyectadas desde México, podemos seguir, yo creo, sin tropiezos, a no ser que me indiquéis lo contrario. Bien, pues esta exposición temporal permanente trata de examinar qué es lo que sucede en Europa con las artes decorativas y el diseño, primero hasta el año 14, esta es una de las imágenes de esa instalación, en la cual insistimos sobre todo en esa polémica entre el arte y la industria que va a transformar las relaciones de las personas con los interiores, con la forma de abordarlos, con la forma de vivir, pero también va a replantear toda la industria europea del momento, ¿no? La siguiente, por favor. Y a continuación, ¿no?, de examinar esa polémica en sus distintos matices, de lo que se trata es de llegar a la Primera Guerra Mundial y ver cómo después hay un intento de democratización del diseño protagonizado por el racionalismo, por el movimiento moderno, pero no solo como ese racionalismo frío y distante, sobre el cual, bueno, se puede ver algo parecido o ejemplificador en esa lámpara de la izquierda, que tiene la pantalla verde. Es en fin, una simplificación máxima, ¿no?, de aquello que se necesita para iluminar, pero se trata también de ver otras opciones, como esos dos asientos que se pueden ver en el centro, ¿no? Uno de ellos es de Gerald Summers, uno de los grandes diseñadores ingleses del siglo XX, que examinan más bien ese diseño organicista que trata de acercarse al consumidor de una manera mucho más próxima, más cálida, que trata de facilitar la vida de otra forma, no de convertir la casa en una máquina, sino más bien en un entorno grato. Y luego en esa vitrina central sí se ven otras opciones de pequeños objetos que sirven de superficie para que esas vanguardias, ¿no?, como pues, el fauvismo, el cubismo, etcétera, se extiendan como si fueran pinturas, ¿no?, sobre los objetos de consumo diario, de adorno de la casa. Siguiente. Y con protagonismo de algunos grandes diseñadores de la época, creo que reconoceréis
reconocerán, aquí nos llamamos todos de tú, sé que a lo mejor en México resulta un poco violento por mi parte, pero bueno, reconocerán la silla roja azul de Henry Treadwell, uno de los grandes diseñadores del siglo XX. Está a caballo entre ese racionalismo y la visión optimista de las artes que ofrece la pintura, que ofrece sobre todo el grupo de Steele, el de Mondrian, ¿no?, que traslada a sus creaciones sobre todo de mobiliario y de algunos objetos de consumo, ¿no? Más protagoniza la primera recuperación del diseño justo después de la Segunda Guerra Mundial y va a ser uno de los grandes protagonistas del siglo XX. El siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de...? Bueno, hay también una buena colección de la Bauhaus, de la escuela Bauhaus y de sus protagonistas, pero yo creo que estas pinceladas han ayudado a ver cómo ahora mismo nos configuramos como un museo en transición entre una tradición que no queremos desdeñar, pero que queremos transformar, y una forma distinta de ver algunas colecciones singulares, porque ya digo, el Museo de Artes Decorativas es un poco un museo mosaico. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Primero me voy a referir a cuáles son las adquisiciones que estamos realizando. No las hacemos nosotros, las hace el Ministerio de Cultura. No tenemos un presupuesto propio, pero hay que decir que el Ministerio de Cultura es un museo, sí, o varios. Es un lugar generoso porque sigue invirtiendo en recuperación del patrimonio. Hay un órgano que se llama la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales. Yo pertenezco a esa junta no como directora del museo, sino porque se me supone, en fin, conocedora de determinadas cosas. Está compuesta por personas de museos, de bibliotecas, de archivos, de la universidad y entre todos asesoramos al ministro para que vaya efectuando las adquisiciones que las solicitudes de los distintos museos, archivos y bibliotecas y el presupuesto permiten. El Museo de Artes Decorativas, dado que está en transición, está siendo muy activo en las adquisiciones en los últimos años. Si podemos empezar a verlas, he tratado de hacer aquí simplemente una selección de piezas por orden cronológico. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien. Bueno, ¿qué es lo que estamos coleccionando? Estamos tratando de respetar los límites cronológicos principales del museo, que empieza a ser rico a partir del final de la Edad Media. El periodo anterior está protagonizado sobre todo por el Museo Arqueológico Nacional, uno de nuestros museos hermanos, y nosotros tomamos el relevo, sobre todo para este tipo de colecciones, a partir del siglo XV aproximadamente. Y tratamos además de llegar casi hasta la actualidad. Yo soy especialista en mobiliario y, bueno, por lo menos se me supone, y voy a mostrar aquí quizá alguna pieza más de mobiliario que de otras colecciones. Pido disculpas por ello, pero bueno, creo que me voy a sentir más cómoda de esta manera. Recientemente vamos a la anterior, por favor, Marco Antonio, sí. Empezamos en un momento en el que la vida cotidiana está cambiando mucho. A fines del siglo XV hay una oleada, ¿no?, de transformación de la domesticidad de Europa, y de ella participa la España de los Reyes Católicos, que va a tener una especial relación con Italia y con los Países Bajos, ¿no?, que a partir de entonces van a tener una estrechísima relación con España, no solamente política, sino también cultural, hasta prácticamente el siglo XVIII, cuando veremos hay un giro hacia Francia e Inglaterra. De esta época, de este cambio de la domesticidad, hemos tenido la fortuna de encontrar esta pieza rarísima que llevaba varios años rondando por el mercado, pero resultaba excesivamente cara, y bueno, hemos conseguido negociar el precio de tal forma que hemos incorporado esta caja, que suelen ser cajas escritorio o cajas para el ajuar, lo primero que uno hace por las mañanas, que es ponerse una camisa limpia, que iba en ese compartimento central, y en todos los cajoncitos que lo rodean, hacer uso de los aceites, los peines, los perfumes, que le permitían a uno levantarse de la cama y ponerse presentable. Aquí además podemos
fin, representar algo que es muy importante en la cultura de la península ibérica, que es la presencia de la cultura hispano-musulmana. Con esas decoraciones geométricas que se pueden ver, pues, no sé, en la Alhambra de Granada, por ejemplo, que es contemporánea a esta pieza, que sale de talleres granadinos, piezas que tuvieron una enorme influencia en el mundo cristiano. Aquí se está tanteando el uso de pequeños cajones, gavetillas, para lograr muebles más complejos que permitan atender a otras funciones. Pero es un mueble, hay muy poquitos, un mueble muy complicado, muy poco útil, y si pasamos a la siguiente vemos dónde terminan todos estos ensayos, que son bastantes, pues terminan en el bargueño, ¿no? Eso que llamamos contemporáneamente bargueño desde el siglo XIX, que nosotros hemos preferido para, por lo menos las catalogaciones en el museo, denominar escritorio aquellos que tienen una tapa anterior para escribir y papelera aquellos que solamente tienen la fachada con las gavetas, pues para colecciones, por ejemplo, ¿no? Esta es una pieza muy temprana. Se habla del bargueño como una pieza de origen española, levantina. Este es un bargueño catalán que todavía es gótico en ciertos aspectos, pero que incorpora cuestiones o elementos del lenguaje renacentista, ¿no? Es una pieza extremadamente rara que lleva un poquito más de tiempo en nuestras colecciones, quizá 15 años, pero es una de las piezas señeras de esa evolución que intentamos trazar de la cultura española, de la cultura del interior. Siguiente, por favor. La relación con el exterior es muy importante, sobre todo a partir del siglo XVI, por las especiales características de la monarquía española. Y esta es una pieza muy representativa de ese galeón de Manila que salía de las Filipinas, que traía a veces piezas Namban, piezas realizadas para los europeos, las primeras piezas de laca que llegan de Japón a Europa, pero que llegan a través de las Filipinas, pero llegan sobre todo a través de Portugal. Sin embargo, esta debió de pasar por México. Si alguien sabe algo que nos pueda iluminar, porque ese retrato central quizá venga de México. En realidad es el retrato de un caballero que luego ha sido transformado por medio de una serie de pinceladas. Sofía, creo que te hemos perdido un poco, silenciaste tu micrófono. No, no lo he silenciado yo, se ha silenciado solo. Madre mía. Bueno, no sé dónde nos hemos quedado, pero aquí ¿han escuchado algo de esta pieza? Nos quedamos en que había un personaje mexicano y nos comentaba Sí, si... un personaje que quizás sea ese personaje central, quizá venga de México, es ya de 1640 por la moda o algo así, y ha sido transformado con unas pinceladas un tanto torpes en un San Fernando. Le han puesto la espada, la corona, esa filacteria, cuando en realidad era un retrato muy poco común por el formato que se hibrida, ¿no?, con esa pieza Namban, y se convierte en un pequeño altar portátil. Por favor, la siguiente. De esa relación, no solamente con Filipinas o con Latinoamérica, tenemos otra forma de llegar a Asia, ¿no? De esas piezas chinas que van luego a Filipinas y que luego terminan por el otro itinerario, ¿no?, de circunnavegación del globo. También en España. Esta es una pieza que se compró el año pasado. A mí me parece un tanto enternecedora porque es un cuerno de rinoceronte chino que luego ha sido guarnecido en Europa en plata, ¿no?, con esa montura del siglo XVII, pero no sé si se distingue bien, pero justo en la base pone unicornio. La idea que se tendría entonces de todo aquello que venía, que era fantástico, completamente inusitado, que venía del otro lado del globo y que se relaciona todavía con esa casi mitología, ¿no?, de qué es lo que hay más allá de los mares. Pues hay unicornios, ¿no? Siguiente, por favor. Los bargueños, o eso que llamamos el bargueño, se universaliza y llega a ser uno de los muebles europeos más característicos de la Edad Moderna.
Las relaciones de España con Italia se pueden ver en esta pieza que perteneció a un literato español, se llamaba Miguel Delibes, no sé si ustedes lo conocerán, ha sido muy importante en la literatura española del siglo XX y es un bargueño napolitano hacia 1640 aproximadamente, por ese tipo de decoración de marfil sobre ébano. Y que representa para nosotros esa relación con Italia, con el virreinato de Nápoles, que entonces pertenece a la corona española y que nos ha permitido bueno, ampliar, ¿no?, ese espectro de relaciones peninsulares con la Europa del momento, en un momento además bueno, en fin, conflictivo políticamente, ¿no? Son son los 2 siglos de expansión de la monarquía española, de la discusión por parte de otras monarquías europeas, hasta que al final el imperio español se derrumba estrepitosamente a partir, sobre todo en 1648, después y para protagonizar después una larga agonía. Queda, sin embargo, piezas de este género que mantienen, ¿no?, esas relaciones culturales con el resto de Europa. Siguiente, por favor. También, para poner en contexto todas esas piezas, algo de pintura se ha comprado. Esta es una pieza muy especial que recoge toda esa tradición de los objetos europeos de la Edad Moderna. Es un bodegón, si se quiere llamar así, que representa el tocador de una dama. Hay otra pintura con el tocador de un caballero que está en una colección privada, una excelente colección privada española, pero aquí lo que se ve es precisamente todo aquello que adorna o que contribuye a, en fin, calificar a una dama como tal. Se ven escritorillos, papeleritas, también se podrían llamar, pequeños bargueños, para los aceites o las joyas, distintos tipos de piezas que no solamente son de adorno, sino también son de presumir, digamos, ¿no?, de calificar, ¿no?, a esa dama como tal. Se ve un coco mexicano sobre uno de los escritorios. Se ve también ahí justo en el centro una pieza rara, que es una pieza de cerámica que tiene una cuchara hincada ahí en un montón de cosas, ¿no? Parece hojarasca ennegrecida, pero que probablemente sea herraj, es decir, huesos de aceitunas que se utilizaban para dar buen olor al brasero, ¿no?, a los braserillos, o si no, algún perfume de los que se utilizaban en la época, perfumes sólidos que se iban arrojando al brasero. Se ven guantes, se ve un cuello, se ve un abanico, una guamanil, ¿no?, con su jofaina, un peine, jabón e incluso un pequeño reloj, probablemente alemán o de los Países Bajos, porque se empieza a medir de una forma distinta el tiempo. Esta pintura va a protagonizar, va a sustituir como pieza principal a las demás que tenemos en ese estrado, ¿no?, que tiene ya la vida contada, y vamos a rodear esta pieza con otros elementos, pequeños escritorillos, etcétera, para tratar de explicar de otra manera esa vida femenina del siglo XVII. El siguiente, por favor. Bueno, sí. De la decadencia española es un buen ejemplo esta joya. Es una joya de pecho, es muy grande. Yo no sé si me ven, pero vamos, puede ser así de, pues no sé, tener 15 centímetros fácilmente. Es de la época de Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias español. Es una época muy pobre en España, una época de crisis económica tremenda. Y esta es una pieza que podría haber pertenecido, no es que perteneciera, pero vamos, por categoría, podría haber pertenecido a una de sus 2 esposas. Las piedras no son buenas, digamos, no son diamantes, son cristales, pero se suple en fin, se suplen las piedras preciosas que habían afluido a la península en el siglo XVI en grandes cantidades por algo fingido
y sin embargo completado por algo mucho más barato pero muy espectacular, que son esos excelentes esmaltes y esa talla de, bueno, ese trabajo de orfebrería tan delicado que se pueden ver, se puede apreciar en esas mariposas, ¿no?, tan delicadas, ¿no?, que flanquean la rosa principal. Luego este tipo de piezas en el siglo XVIII se desarrollará de otra manera, pero estas son especialmente espectaculares, son piezas de alarde que ocultan, ¿no?, esa penuria que hay detrás de la escenografía española del último barroco. Pasamos, por favor. El siglo XVIII llega con la dinastía Borbón. Cambia por completo el panorama, nos vamos a aproximar a Francia e Inglaterra, sobre todo a Francia. Se han comprado muchas piezas en los últimos años de gran volumen, ¿no?, como cómodas, consolas, pero me gusta presentar esta, que es un dibujo de pequeño formato, muy singular, que representa esa otra forma de concebir no solamente la domesticidad, ¿no?, sino también el adorno de la casa que supusieron las reales manufacturas al estilo de las de Luis XIV, que primero Felipe V y luego sobre todo Carlos III, dos reyes ilustrados del siglo XVIII, pusieron en práctica en España. Carlos III se dice que fue el mejor alcalde de Madrid, fue un rey que construyó, abrió grandes paseos, construyó grandes edificios públicos, el Museo del Prado, el edificio del Museo del Prado, que fue concebido para su Real Gabinete de Historia Natural, fue otra de las iniciativas de Carlos III. Y este es un boceto de unas consolas que hay en el Prado, que si vienen a Madrid yo les invito a que se fijen allí no solamente en la pintura, sino también en estas consolas. Es una serie de 8, hay una que está en Portugal, pero que, en fin, aquí no se ve una de las partes más interesantes que se pueden apreciar en el Museo del Prado, que son las labores de piedras duras del tablero, pero sí muestra esa forma distinta de trabajar de esas reales manufacturas que trabajan para el rey, a veces también trabajan para afuera, en raras ocasiones, pero aquí en esta obra de Mattia Gasparini, un arquitecto muy importante de los que desarrollan el Palacio Real, precisamente, o los planes del Palacio Real, se ofrecen dos soluciones distintas, la que se adopta es la que ven ustedes a su izquierda, pero que manifiestan, ¿no?, todo ese trabajo mucho más complejo y profesionalmente mucho más exigente de las reales manufacturas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Después de ver en un dibujo todo un mundo cortesano, podemos ver aquí la otra cara, ¿no?, de esa ilustración española. Estos son trabajos de piedras duras. No he querido salirme de este guión porque son piezas, bueno, especialmente raras, ¿no? No es frecuente que haya reales laboratorios, en este caso de piedras duras, que realicen este tipo de trabajos. Los hay en Italia, los hay en Madrid, y por eso, bueno, pues me ha parecido más interesante que mostrar materiales que son más comunes a otros lugares, mostrar estos de aquí. Estas son dos piezas, son dos cuadritos, son pequeños, que forman parte de un conjunto que por ahora en el museo tiene 8 ejemplares, en otro museo español hay otros 8, y forman parte de una serie que debió de llegar hasta las 70 piezas, es serie única, que se basan en una colección de estampas de un ingeniero que se llamaba Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, que en 1777, financiándoselo él mismo, lanza una colección de estampas, de grabados, que muestran tipos populares españoles que ya empiezan a estar muy de moda en Europa, y también famosos, digamos, ¿no? Aquí hay una mujer maragata, los maragatos son un tipo de, bueno, de comunidades de la provincia de León, en el este de España, y en el otro lado aparece el famosísimo torero en ese momento, Costillares, después de haber rematado una faena, y se ve el toro que acaba de caer. Es una especie de, no sé si les llegará el Ola, que es la revista de famosos española. Bueno, pues también tiene un poquito de Ola. Y si se fijan también en esas cartelas de la base, aparecen
las denominaciones en castellano y en francés, precisamente porque Juan de la Cruz, Cano y Olmedilla pretende vender también en Francia. Al fin y al cabo es una operación casi comercial, ¿no? Y resulta que el Real Laboratorio de Piedras Duras toma esas estampas y las traduce a una serie, ya digo, muy rara. Sigue habiendo piezas en una colección particular que con el tiempo trataremos de comprar si esa colección se deja, por ahora no, y se traduce a piedras duras. Hemos visto en esa cómoda de Gasparini el esplendor, ¿no?, de la corte madrileña, pero aquí lo que vemos es ese interés, ¿no?, de los ilustrados por el pueblo, por sus protagonistas, que también bueno, es un tema muy característico de la ilustración, que es algo que estamos tratando de documentar mejor. Siguiente, por favor. Y alguna pieza más, esta es vamos, de entrada muy reciente, es la reina María Luisa de Parma. A la pobre siempre se le ha dicho que era muy fea y que, bueno, siempre se le ha criticado mucho porque aparece un tanto caricaturizada, sobre todo además cuando es mayor y ha tenido muchos hijos, está muy desgastada, digamos, ¿no? En los retratos de Goya, que aparece un poquito más joven, además sonriente, es algo también muy de la ilustración, ¿no? Los personajes retratados aparecen de manera natural, aproximándose al público, ¿no? Y bueno, no solamente aparece en la pintura, sino también en piezas como esta, que es una pieza muy, muy chiquita. Siguiente, por favor. O la representación también de la devoción privada, que se incorpora a la colección a través de este altar portátil. También forma parte de una serie muy restringida de 7 piezas que se hicieron para los palacios reales hacia 1800. Esas pinturas que se ven ahí son de Francisco Valleu, el cuñado de Goya. Goya se casó con una de sus hermanas y se cierra, ¿no? Al final se acaba convirtiendo en una caja muy fácilmente transportable para llevarla de eso que se llamaba un cuarto. El cuarto de los reyes era la serie, el apartamento, por así decirlo, ¿no? La serie de habitaciones en los cuales vivían, y que había que dar una misa en el cuarto de don Antonio, pues se llevaba este altar portátil, por otra parte magnífico, y allí se celebraba. La mayor parte de las piezas están en palacios reales. El año pasado apareció esta en una colección particular y bueno, pues, se recuperó ese patrimonio y como ya los palacios reales tenían bastantes, tuvimos la suerte de que se asignara al Museo de Artes Decorativas, que andaba ya detrás de esta pieza desde hacía unos años. Siguiente, por favor. Los nacimientos han sido también un objeto de interés del Museo de Artes Decorativas desde siempre. Hay nacimientos de todas las épocas. Sobre todo, además, de la gran época del belenismo en España, que son los años 50, 60, hay piezas modernas muy bonitas, pero nosotros estamos también tratando de documentar más piezas antiguas. Volvemos a la relación con Nápoles. Este es el último nacimiento que hemos incorporado a la colección, de marfil y coral. En fin, son piezas de efecto, ¿no? De Nápoles, de Sicilia, ¿no? Se hacían en las inmediaciones de Trapani. Lo que sucede es que el reino de Nápoles y las 2 Sicilias era un todo y se comercializaban a través de Nápoles, desde donde se llevaban a España y al resto de Europa, ¿no? En fin, esta lo hemos explotado, sobre todo las pasadas Navidades, porque nosotros en Navidades seguimos montando nacimientos, tratando además de ir haciendo un recorrido cronológico y temático por las distintas manifestaciones del nacimiento, o el Belén, que también así lo llamamos aquí en España. Siguiente, por favor. Con el neoclasicismo, bueno, pues la burguesía despega. La burguesía española siempre ha sido muy aficionada a la plata. Grandes cantidades de plata, no tanta como en México, evidentemente, a donde llega con más facilidad, ¿no? Pero todavía en el siglo XIX esas grandes vajillas de plata, de las cuales es buena representación esta sopera de un platero muy famoso en España, en Madrid, que se llamaba Martínez, que creó una real platería, pero ya como negocio privado, con el marchamo otorgado por la corona de suministrador de la Casa Real, ¿no? Es una pieza también de alarde, que además tiene gracia porque ha sido marcada varias veces por distintos plateros tratando de apropiarse del nombre de Martínez, ¿no? Martínez produjo mucho, pero estas piezas así de gran impacto, piezas de alarde, como decía,
pues son un poco más raras y también hemos tenido la suerte de poder elegirla, ¿no? En el mercado esta se subastaba y la hemos podido incorporar al museo. Siguiente. Llegamos después de esto a la industrialización y con ella al historicismo, ¿no? Esa recuperación de los estilos del pasado, que en España, o por lo menos en lo que a nosotros respecta, no va a tener tanta importancia esos objetos de la industrialización, objetos mecánicos, objetos realizados por las industrias mecanizadas, sino aquello que de español tiene éxito en Europa a partir de las grandes exposiciones universales e internacionales, ¿no? Sobre todo la del año 51, que son piezas semi-industriales, semi-artesanales, a veces francamente artesanales, pero que recuperan, remozan, repristinan el pasado español. Estas series de vistas de la Alhambra, por ejemplo, que se hacen en escayola, las hay buenas, malas y regulares, esta no está mal, tuvieron un éxito loco en Europa y hicieron, iba a decir ricos, quizá no tan ricos, pero sí, dieron mucha fama a distintos artífices, alguno de los cuales fue también restaurador y director del, lo que entonces todavía no era museo, sino simplemente los palacios de la Alhambra. Se trata de Rafael Contreras, de una familia que fue todopoderosa en Granada, pero que hace estas piezas que son especialmente encantadoras y que han colgado en muchas casas españolas y también británicas, amén de francesas, en el siglo XIX. Siguiente, por favor. O piezas industriales o de la primera industrialización, un tanto quizá estas singulares para el museo, pero me gusta mostrar una donación muy generosa. Esta es una representación de una 60 de piezas de muebles Tonet y de esas fábricas de madera curvada de Viena, no solamente de Tonet, sino también de otras que fueron también principales, ¿no? Como Fischl o Kohn, los hermanos Kohn, que bueno, Julio Vives Chillida, me gusta mencionar su nombre, aunque sea una persona poco conocida. Hace un par de años pues, fue tan generoso como para donar toda su colección de esas piezas al museo y que nos han servido también como base para hacer una reflexión sobre esa mecanización, puesto que estas piezas ya son semimecánicas, ¿no? Y tuvieron además una influencia enorme en España, donde se imitaron hasta la saciedad. Siguiente, por favor. O dentro de esa recuperación del pasado español, las alfombras, en esta época la Real Fábrica de Tapices y Alfombras, que ha sido creada en el siglo XVIII, tiene un momento de esplendor, y me gusta mostrar aquí un boceto de Amérigo, un pintor del siglo XIX, que hace diseños, ¿no? para esa fábrica, recuperando pues ese gótico español y algunos elementos de sabor entre góticos y renacentistas, que van a ser los protagonistas de la recuperación del espíritu de lo castellano en España. Es lo que sea. Sí, 5 minutos. Sí, quiero recibir preguntas del público. Muchas gracias. De lo que se ha dado en llamar plateresco, el estilo plateresco, que no es un estilo, y plateresco, bueno, pues es una palabra un tanto inventada, pero que va a caracterizar también esa recuperación de lo castellano, que va a fundamentar el espíritu, o un espíritu que va a durar casi hasta la Guerra Civil. Podemos pasar ahora más deprisa a una serie de piezas. Simplemente, bueno, si te parece, Marco Antonio, vete pasándolas una detrás de otra. Aquí simplemente hablar de esa colección de diseño de vanguardia, y a partir de esa colección de diseño de vanguardia paramos aquí un momentito, o en esta misma. Hemos ido construyendo, y estos años además muy activamente, una colección de diseño, de muebles de mobiliario sobre todo, pero también de otro tipo de objetos, de lo que se ha hecho en el siglo XX en España para ponerse al paso de la modernidad. Esto, bueno, pues es un conjunto de piezas de 2 arquitectos que no tienen por qué sonarles, pero que bueno, fueron muy importantes aquí, Aizpurua y Lavallen, porque esos arquitectos estuvieron muy involucrados con la introducción de la modernidad también en los interiores.
Podemos ir pasando otra vez, más deprisa. Aquí aparecen distintas piezas de los años 60 y 70, en las que el museo es especialmente rico, no solo de diseño industrial, sino también de diseño gráfico. Si podemos recular un momentito, sí quiero pararme para terminar, en una pieza, un poquito más, por favor, un poquito más. Aquí, la fregona. La fregona que, bueno, decimos en España que es un invento español. En cierto modo sí, aunque no es, en fin, exacto, ¿no? Hay un ingeniero que se llama Manuel Jalón, que en los años 50 empieza a reflexionar sobre algo que se había utilizado en los barcos, por ejemplo, ¿no? Para baldearlos, y que luego había experimentado una serie de tentativas bueno, digamos, de perfeccionamiento, ¿no? Para permitir que la fregona o el mocho, ¿no? Que es lo que como llamamos en España, a la parte que baldea, ¿no? Esa especie de escoba húmeda, ¿no? Que es la que permite extender el agua y luego recogerla, que ese mocho pudiera ser escurrido y después, bueno, escurrido y limpiado, ¿no? Por medio de un mecanismo que se asociaba a los cubos. Nosotros tenemos en el museo 2 fregonas de Manuel Jalón que todavía tienen esos rodillos, pero hoy en todas nuestras casas tenemos esas otras fregonas que tienen un cestillo que se contrae al meter el mocho y lo comprime para escurrirlo y para limpiarlo. Estamos detrás de encontrar alguna pieza de ese tipo de los años 50, porque esas no son tan fáciles de encontrar, pero esto nos introduce en algo con lo que ya sí termino, que es nuestra intención de ir extendiendo la colección no solamente a objetos de las artes decorativas más o menos bellos o más o menos resultones, si se quiere, más o, que tienen detrás autores o diseñadores, sino también todo aquello que compone eso que podríamos llamar la vida corriente, ¿no? La vida de nuestras casas, recuperar piezas, sobre todo a través de donaciones, de todo aquello que ha ido haciendo nuestra vida más fácil. Desde este tipo de piezas hasta esa miniaturización de las comunicaciones que nos lleva a los teléfonos móviles que utilizamos en la actualidad y sobre la cual tenemos una muy buena colección que gracias a el Colegio de Ingenieros ha ido alimentándose en los próximos años, cosa que nos está poniendo, digamos, en un llegar a la modernidad a través, sobre todo, de aquellas cosas que facilitan nuestra vida actual. Con esto termino y si hay preguntas estaré encantada de responder. Muchísimas gracias, Sofía, por esta intervención tan interesante. Por supuesto que para todos los que venimos de museos de artes decorativas o que nos apasiona este mundo, creo que resultan datos muy, muy interesantes. Si hubiera alguien del público y se les parece bien, creo que así nos ha funcionado en otras sesiones, redacten sus preguntas en el chat, yo hago lectura de ellas y sobre eso te pediríamos que nos apoyaras con tu respuesta. Entonces, nuevamente invito al público que nos acompaña, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacer en el chat y yo hago lectura de la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Yo sé que ha sido... no he tratado de mostrar un corpus cerrado, sino simplemente eso que llamaban los antiguos, así un tanto impostadamente, un florilegio de las cosas que componen el museo y a través de ahí, bueno, ir desvelando nuestras intenciones, ¿no? En cuanto al presente y al futuro del museo. Bien, pues creo que no tenemos preguntas al respecto. No me aparece notificación. Sí, un manual sencillo para catalogar los mosaicos del siglo XVIII. ¿Mosaicos en el sentido de mosaicos de piedras duras? Sí, pues si puedes recomendar algún catálogo. Sí. El gran estudioso de las piedras duras es Álvar González Palacios, cubano de origen, que se fue a Italia muy joven
que ha publicado mucho sobre el barroco, es de lectura muy recomendable, es un sabio de gran calado, y a él le debemos, entre otros estudios de piedras duras, una gran exposición que se celebró en el Museo del Prado hace más de 10 años, yo creo, que recoge la producción italiana y la producción española, toda esa producción italiana que luego los reyes españoles, los virreyes españoles, llevaron para la península. Si van al Museo del Prado verán unas mesas de piedras duras fechadas en el siglo XVI y en el siglo XVII, formidables. Nosotros en el museo también tenemos 3 de ese tipo, pero el caso es que el estudio de Álvar González Palacio recoge toda esa tradición del mosaico de piedras duras, prácticamente hasta los micromosaicos para los turistas del Grand Tour del siglo XIX, del siglo XVIII y del siglo XIX. Bien, hago lectura a la de Abraham. ¿Cuáles serían los principales ejes temáticos que se están desarrollando en la actualidad para releer sus colecciones? Y aprovecho para leer la pregunta de Verónica Herrera. Además de un criterio cronológico, ¿existe otro para la adquisición de piezas, sobre todo por el último objeto que comentaste, una pieza cotidiana del siglo XX? Sí, bueno, en cuanto a las líneas de coleccionismo y de reflexión, ahora mismo son las siguientes. Uno, respetar, porque siempre respetar la tradición está bien, respetar las líneas que han trazado nuestros predecesores. Es decir, la relación de la artesanía, de las artes decorativas y de la industria, que no abandonar el mundo de lo popular, que bueno, ya se sabe que hoy además todo ese concepto de lo popular tradicional ha experimentado a lo largo de los últimos años pues una serie de cambios, ¿no? en su concepción, gracias a la profundización de todo aquello que defienden. Suma que lo popular no es solamente lo que se hace en un pueblo como algo autónomo y distinto, sino una prolongación de todas las corrientes cultivadas que han ido introduciéndose en las distintas áreas geográficas y que luego han ido siendo interpretadas de otras maneras, enriqueciendo, ¿no?, el mundo de las manifestaciones no solamente de las manufacturas, de las industrias, de los talleres, sino también de las tipologías o de las aplicaciones de todas esas destrezas a otro tipo de vida, digamos, un poco más constreñida, ¿no?, que las de las cortes. Eso por un lado. Tampoco queremos dejar ese mundo de las mujeres que, aunque en los años del franquismo pues, tuvieran ese sesgo, ¿no?, de la mujer española que se queda en su casa, pero que es el ángel del hogar. Sin embargo, esa es no la del ángel del hogar, sino de la de las mujeres, ¿no?, y su aportación a la sociedad y a la cultura de la domesticidad, que ahí nuestro papel ha sido fundamental pues, desde siempre y ahora todavía lo es. También queremos mantener esa línea. Queremos no abandonar pues, la línea de esa creación y expansión del gusto en España en el entorno, ¿no?, es decir, en sus relaciones culturales con otros lugares, ya sea de Europa, ya sea de América, ya sea de Oriente, ya sea pues, en algún pequeño detalle, porque tampoco las colecciones son tan generosas, de África, ¿no? A medida que nos vamos acercando a la contemporaneidad, tenemos 3 líneas de acopio y de investigación. En primer lugar, los diseñadores, porque todavía hay que recuperar mucho patrimonio del diseño que a veces está a punto de perderse. Hemos recuperado un archivo de la primera empresa que fabrica muebles de tubo metálico en España, como decimos aquí, de pura chiripa, porque estaban abandonados todos los materiales, dibujos, fichas de productos, fichas de clientes, una colección fantástica de fotografías, documentación legal, ¿no? No se sabía dónde había ido, por si acaso les interesa, la fábrica se llamaba Rolaco y apareció en el museo un constructor que había encontrado un montón de cosas en un edificio que estaba tirando y que había comprado, y uno de sus operarios fue a decirle, hombre, aquí hay unos dibujos, y entonces él los recogió y se los llevó a su casa, estuvo investigando y llegó a nosotros, ¿no? Es decir, todavía hay que recuperar el patrimonio del diseño español a través de los diseñadores, a través de las empresas que lo produjeron, por ejemplo, esta empresa Rolaco, que milagrosamente
ha salvado su memoria, ¿no? Por lo menos parte de ella en ese archivo colección. Y en tercer lugar, los grandes proyectos. No podemos tener todo, es decir, todos los diseñadores y todo lo que han hecho, pero sí podemos fijarnos en estas tres cosas. Y en cuanto a proyectos, pues no sé si han venido a Madrid, si han venido desde el aeropuerto de Barajas hacia el interior, hacia el centro de Madrid. Cuando se termina la autopista y ya empieza el primer semáforo y el primer atasco, hay a la derecha de la carretera un edificio muy peculiar que tiene planta como de flor, ¿no? Es un edificio brutalista de hormigón, que es de un arquitecto muy importante que se llamaba Francisco Javier Sáenz de Oiza, que además era diseñador, diseñó toda una línea de mobiliario y de transparentes para las ventanas de metacrilato para este edificio. El promotor, que se llamaba Juan Huarte, y creó una fábrica de muebles, una importadora de muebles de una empresa de decoración que se llamaba H de Huarte Muebles, y entonces estamos recuperando todo ese universo, ¿no? No podemos tener absolutamente todo lo que se produce en el diseño de los años 60, pero ese proyecto para nosotros es especialmente importante porque se han conservado muchas piezas. Entonces ahora mismo es por ahí por donde estamos enfocando nuestra actividad y nuestros propósitos de colección, pero cuando aparece una buena pieza en el mercado, aunque se salga de esas líneas, también tratamos de ir por ella. Vale, Y y luego la cuestión, sí, lo tenemos del... una última Perdón. de Lolita Nájera, que pregunta, ¿la descripción de algunas de estas piezas se encuentra en algún catálogo o plataforma digital? Sí, yo les aconsejo que entren en una plataforma digital que se llama Ceres, como la diosa griega de la agricultura, Ceres, que recoge las fichas de catalogación, de inventario y catalogación de los museos estatales, es decir, de los museos que pertenecemos al Ministerio de Cultura. No está ni el Prado, ni el Reina Sofía, ni la colección Thyssen, ni el Museo Thyssen, porque ellos tienen portales propios. Pero digamos esos otros museos, como el Museo Arqueológico, el Museo del Traje, nosotros mismos, y otros muchos, el Museo Altamira, por ejemplo, de las cuevas de Altamira, o el Museo del Greco, etcétera, sí tienen ahí, hemos volcado ahí las fichas de nuestras colecciones. No está todo. Nosotros ahora mismo en Ceres tenemos unas 20.000 piezas, pero la colección del museo se compone de bastantes más, como de 70.000 piezas. Entonces, encontrarán ahí fichas catalográficas bien redactadas, bien documentadas, pero también encontrarán otras que les decepcionarán, porque hace unos años, cuando Ceres empezó se puso en línea, decidimos abrir a la consulta pública todo aquello que tenía una foto, fuera buena o mala, aunque la catalogación fuera deficiente, porque el Museo de Artes Decorativas, este museo, tiene expuesta un porcentaje muy pequeño de su colección, ¿no? De esas 70.000 piezas, ahora mismo en salas tenemos unas 2.000. Entonces optamos por desvelar esas fotografías para que los investigadores por lo menos pudieran saber qué es lo que había y pudieran corregirnos también nuestros desmanes, algunos de los cuales todavía se pueden ver. Bueno, sobre esto, para terminar también, y perdón, es mejor meterse a través de nuestra página web. Si se va a catálogo, ahí hay un acceso a colecciones y ahí se puede consultar la colección del museo, porque en Ceres hay un modo de consulta general y ahí se mezclan todos los museos. Ahora mismo es un poco hostil, ¿no? El interfaz. A partir de enero va a cambiar, va a ser mucho más intuitivo, va a ser mucho más cómodo de manejar. Pero bueno, entre tanto yo creo que se puede entrar a través de la página web del museo, que restringe bastante la consulta y es menos incómoda. No obstante, si también se quiere información sobre piezas del museo, colecciones, pues nuestros correos electrónicos y nuestros teléfonos directos son muy fáciles de encontrar en la página web y estamos a su disposición.
Pues nada, muchas gracias a todas y a todos los que se sumaron a esta primer conferencia. Muchas gracias nuevamente, Sofía. Nos dio mucho gusto recibirte aquí en el Museo Franz Mayer hace unas semanas. Y bueno, poder escuchar estas reflexiones y saber cómo se están conformando las colecciones en otros museos, creo que nos da un poco de luz sobre cómo están trabajando, sobre los temas y sobre todo abriendo quizá un poco el horizonte, ¿no? Llegamos hasta el presente, a veces asociamos siempre a los museos con los objetos muy lejanos o muy remotos, y lo cierto es que, bueno, el presente también construye parte de ese diálogo y parte de esa historia con los públicos y con los objetos. Nuevamente, gracias. Como saben ustedes, esta jornada se compone de 3 conferencias. A continuación, le daré la palabra al maestro Pedro Pablo Alaiza, que es director del Museo Pedro de Osma. Y bueno, pues les voy a pedir un minuto más de su tiempo a todos los participantes para poder hacer el cambio, el ajuste con nuestro siguiente conferencista. Gracias nuevamente, Sofía. Gracias a todos. Permítanme un minuto. Muchas gracias, Museo Franz Mayer. Muchas gracias, amigos.